Bueno, señores. Mientras tanto, hice cambios con las últimas novedades. Como lo pueden ver, Herrera sigue nuestro portero y capitán. Y ingresó el europeano, el señor de Dinamarca, en el medio. Tomó el lugar de Caroca, que ya no es uno de los primeros. Y también Denis ingresó. Y Venega ya está en el banquillo, así que queda Lucientes ahí, pendiente. Y bueno, espero que con eso vamos a ir muy bien. También se hizo el sorteo de la Libertadores. Aparentemente no hay grupo de muerte, pero vamos a ver información sobre la competición Libertadores. Vamos a ver lo que pasó en las llaves de preliminatorias. Las eliminatorias pasó el Mineiro, el Atlético Mineiro 6-1, metieron en todo. Sao Paulo 3-2. Se jugó a poco, Palestino ganó a Rosario Central, muy bien. Y la U Concepción también ganó a Independiente Medellín. Oh, qué lástima. Equipo favorito de Colombia, el Independiente Medellín. Vamos a ver los grupos ahora. Grupo 2 con Boca Juniors, el Mineiro, Targuera. ¿Quién es el Targuera? ¿Quién es? Va a ser un grupo, aquí para pasar a la clasificación va a ser, nos va a costar. Vamos a ver los otros grupos. Gremio, Sporting Cristal, Cosmolicia y Zubazabal. Bueno, el Gremio favorito. San Lorenzo Junior, Zagreb Baku y la Universidad Concepción. No va a tenerlo fácil la Universidad Concepción. Grupo 7, Flamengo, Huracán, Espionorte, Huauchamate. No sé quién son esos equipos, de dónde salen, no sé de todo, Bueno, Cruzeiro, la U Católica, Cruzagalía, Taperro. Los dos últimos en cada grupo, no sé de dónde salen, es una cosa increíble. Internacional, Porto Alegre, Talleres de Argentina, la toca demasiado bien. Díaz Agrequio, ¿de dónde sale? No sé de dónde sale. Palestino. Lo va a tener crudo Palestino, Grupo 4. Ahí va el Millo. Yo voy a alentar al Millo. Yo te amo. Toma la voz. Dame a mí. El que no salta. Muy a Madrid. Ay. El Millo. El mismo grupo que Quertemoso. ¿De dónde sale Quertemoso? ¿Qué es ese equipo? Universitario, creo, de Perú. Y Sao Paulo. Interesante, Un grupo muy interesante. Y al final, grupo 3, Palmeiras, Atlético Nacional de Colombia, Chequebero, Poqueí. ¿De dónde sale? ¿De dónde salen los dos últimos? Es una cosa increíble. Vamos a ver eso. Para cerrarnos, nos vamos a ir a la Bombonera. Jugaremos frente al Targuera, de quien no sabemos de dónde sale. Y iremos a Brasil en el Mineiro frente al Atlético Mineiro. Bueno, ahora vamos a ver el calendario, cómo les tomamos unos después de otros. Aquí, estos son los partidos de Copa. Cuando terminemos la vuelta, 4 días después se viene el primer partido de la Libertadores frente al Mineiro, en el Mineirão, en Brasil. Después tenemos Copa Chile y las semifinales, la ida probablemente frente al Colo Colo, y la vuelta 10 días después frente al Colo Colo, y 4 días después Boca se viene para nuestra casa
Después recibimos al Targueral este que no sabemos. 2 días o 3 días después la final de la Copa Chile. Y después hay un largo paro hasta abril. Y en abril arranca el campeonato. Después hay Targueral en la Libertadores. Vamos en su cancha. Jugamos Cobresal. Jugamos Palestino en la fecha 3. Y 4 días después nos vamos para la jornada 5 al Monumental. No al Monumental, a la Bombonera. ¿Qué Monumental? Si tienen este estadio chico, pequeño, y terminamos el 20 de mayo frente al Minero en nuestra casa. Entre el partido en Curicó y el partido frente a Huachipato. Entre la fecha 6 y la fecha 7. Bueno. Y después de la fecha 7, ¿viene lo que se ve? ¡Partidazo! El derbi de todos los derbis. Frente al Colo. Bien. Ya que sabemos lo que va a pasar, avanzamos para arrancar los cuartos. Partido de ida de los cuartos frente al Palestino. El Palestino que estuvo este año en la Libertadores, en el inicio también de la Libertadores. Me acuerdo de aquel partido con el gol de último momento. 92 tenemos de positividad. Esta vez respetaron a lo que yo puse. Así que bien, contento. Pues, vamos, que arranca el partido. Vamos a ponerlo todo, Necesitamos ganar. Necesitamos terminarlo bien. Necesitamos hacer un partido muy serio. Uno de estos partidos donde sales de ahí y ya la clasificación la tienes ahí en la mano. Así que el Palestino no va a ser sencillo, porque es un muy buen equipo. Mira el recibimiento de los hinchas, los papelitos ahí, y van al medio de la cancha a saludar. A mí esto me gusta. Me hubiese gustado que también lo hacen en Europa y por supuesto en África, pero bueno, cada país, cada continente su cultura. Pero a mí me gusta. Oh, mírame la hinchada. Que se paren los azules. Que se paren los azules. Que se paren los azules. Ah, juegan en 4-4-2. Bueno. Nosotros 4-3-3. Y también hice el cambio de los números. Salvo Martínez. Tengo que cambiar el número de Martínez y Lucientes. Porque a mí me gusta a veces tener los números del 1 al 11. Y va el partido, arranca Palestino. Un partido hermoso para los cuatro. Muy bien la cancha de Palestino, Qué bien pinta la cancha de Palestino. Viene la pelota para Palestino. Palestino. Abre para Soto. Soto con la pelota. La toca Palestino, de momento no llega ninguno jugador de la U de Chile, Estamos bien metidos atrás, bien encerrado. Viene la pelota con Cortés. Recupera la pelota Espinosa, mete largo. Va a ir Deni. Recupera la defensa. Mete la pelota arriba. Viene el juego con Jorquera. Jorquera en el medio para González. Juega, la toca. Viene Palestino, pero se la pierde. Recupera la pelota Barrios. Ubilla. Viene. Oh, Martínez, se la robaron. Martínez. Va a venir Palestino. Recupera Beldaño. Oh, recupera Palestino. No va a ser sencillo, No va a ser sencillo este partido. Viene la pelota.
La toca la U con el cuero. Mete para, solo. ¡Gol! ¡Del 10! ¡La pelota siempre al 10! ¡Qué golazo nos acaba de meter para! ¡Mírame el chute solo! ¡No la vio venir el portero! Sencillo, tranquilo. 1-0 la gana la U. 1-0 lo ganó la U. Lo estamos haciendo bien, ¿eh? Letal. Lo siento para los que aman el fútbol de la posesión, porque yo soy muchísimo más pragmático. Juega como puedo. Es decir, con el fútbol menos lindo, pero con efectividad. Viene la pelota y bueno, también hay que decir que para mi gusto futbolístico, táctico, lo de tocar a mí no me gusta mucho. Soy más de ser Alex Ferguson, que él era un pragmático. Con el United no era demasiado de tener la pelota y hacer correr. Era, si podemos tenerla, la tenemos. Si podemos recuperarla y hacer daño también. Y viene Dennis, mete la pelota para Martínez centro, atrapa el portero. Así que sí, si podemos tomar la pelota, la tomamos. Si podemos también llegarlas a ellos, la vamos a llegar. No hace falta. Lo mejor en este juego es que mientras ganas o mientras tienes una idea que te lleva a ganar, todo se puede. Depende de la seguridad de los jugadores. Si ellos están más seguros en tenerla, pues que la tengan. Viene a venir la pelota centro, Wisha. Hasta el arquero. La atrapa el arquero. Mete la pelota el arquero. Recupera el juego Martínez. Para Uvisha. Abre Uvisha. Oh. La pierde. Aparece Barrios. Viene Martínez. Cambia todo para Espinosa. Juega para el goleador. El 10. Para. La tocó el último de defensa y debería ser corner, ¿no? ¡No! ¡No puede ser! La pelota para ellos. Era corner. Oh, viene la pelota. Toca la pelota Palestino. Viene Yorkera. Recupera Crondelli. Recupera el jugador de Dinamarca, que se viene a Chile a hacer una de Rossi. Recupera la pelota Martínez. Mete la pelota. Recupera atrás. La toca. Aparece Crondelli. Va a meterla para Boseyou. No va a llegar Boseyou. Me hubiese gustado que llegue Boseyou. Viene la pelota para Soto. Díaz. González. Toma la pelota González. Juega Palestino, la recupera Denny la va a meter para Uvisha, centro, defensa, el arquero, se salva como puede Palestino, recupera la pelota Mario, la mete centro, nadie, para la pelota saca Díaz, queda segunditos. Antes de la pausa, 1-0 lo gana la U de Chile. Viene la pelota. ¡Chuta Martínez! ¡Tapa el arquero con él! La U que está haciendo todo para poner el marcador al 2-0. Se nos va a venir el cone. Espinosa. Levanta la pelota. Fuera. Vámonos a la pausa con 1-0.
¡Ey! ¡Mira la posesión! ¡Mira la posesión! Estamos ahí, no estamos tan malos. No estamos tan malos. Y va a arrancar la segunda parte. La U está ganando 1-0 frente a Palestino. Barrios. Aveldaño. Víctor. La toca Boseyu. Viene la pelota. Espinosa. Vaya clase que tiene Espinosa, ¿eh? Viene la pelota. ¡Uy, uy, uy, uy! No se la roban. Recupera Víctor. Alega para Boseyu. Viene la pelota para. ¡Oh! Recupera la pelota Palestino. Palestino con Jiménez. No se atreve Palestino. Es increíble. Es una cosa increíble. No patearon una vez al largo. Viene Denis. Denis. Falta, no. Falta. Señor árbitro. No pitó nada. Es increíble. Es increíble. No pitó nada. Es una cosa, pero a mí no la pitan, ¿eh? Cuando es al revés, la va a pitar. Ah, el árbitro. Qué cosa es el árbitro. Viene la pelota para Palestino. Palestino va a ataque. Aveldaño, cuidado, Salva no va a hacer daño. Salva. Recupera atrás. Pone la pelota, va a llegar. Aveldaño. Uy, la pelota. Sale la pelota con Ubilla. Ponela para Martínez. Mete la pelota para Deni. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol de Deni! El número 9, el recién llegado, mete el segundo de un pateo muy bien, que la coloca a la espalda del portero en el lado derecho. 2-0 gana la U de Chile. Minuto 60, queda 30 minutos. Va a ser muy lindo el final del partido. La U que se está acercando tranquilamente, sencillamente, de una final de partido increíble. Viene Deni. 5-4-3, Deni. No, se salva el portero, no puede ser. Se salva el portero. Viene la pelota. La toca. Salvia todo. Mete Deni. Mete la pelota Deni. Para que llegue hasta Espinosa. Espinosa la pone. Aparece el 9. ¡Afuera! ¡Oh! ¿Cómo se la juegan muy bien, eh? ¿Cómo se la juegan muy bien? La idea era la ejecución al final. Bueno, no puede ser perfecto todo, eh. Estamos en inicio de temporada, hay que recordarlo, ¿eh? No fuimos tan lejos tampoco. Viene la pelota. La sigue tocando Palestino, que todavía no pateó una vez al arco. Siempre quiere tocarla, pero no la chuta. Viene la pelota. Uy. Cuidado. Deli. Y falta, ¿no? Nah. Anda, señor árbitro. Anda. Hace otra cosa. Vamos a hacer cambio. Sale para y entra Venegas. Se va a descansar Espinosa para que entra Oros. Y no sé si Lucien te puede hacer este papel. No. Bueno. Vamos a meter a Lucientes para que así tenemos a todos. Sí, 3 cambios a la vez. Oh, no hizo los cambios, ¿no? No, recupera la pelota Deni, falta, a molestarlo, señor árbitro, a molestarlo. No puede ser.
Vino los 3 cambios. Juega Deli. Pone la pelota, va Ojos. Ojos, buscaba a Lucientes. Tiene la pelota. Se salvó. Sale Alvendaño. Viene Ojos. Recupera la pelota. Buscaba Venegas. Viene la pelota y Orquera. Mete Gutiérrez. Se complican, ¿eh? Buscan demasiado cosas. Viene la pelota. Gol. De Cortés. A 15 minutos del final. Recorta la distancia. Palestino. Con la primera vez que llegaron, no puede ser. La primera vez que llegaron, chutaron una vez y adentro. Menos mal que chutan nada más que una vez. Porque si es para así. Oh, el portero ahí, ¿qué hizo el portero? Puede ser. No lo puede creer. ¿Qué es ese portero allí? Bueno. Vamos. Queda 15 minutos. Hicimos los 3 cambios. Todavía puede hasta meter al tercero. Viene la pelota Ubisha. ¡Centro! ¡Salva el portero! Lucientes estuvo cerca de gritar su primer gol. Vamos a ver cómo la colocó Ubisha. Oh, terrible manota del portero. ¡Ah, no! No hace eso, Ubisha, por favor, termina el partido. Centro. No hay nadie. No llega nadie. Viene la pelota. Atrás. Sigue la pelota. Quedan 10 minutos. Los 10 últimos minutos. Venega hace la presión. Recupera la pelota para Deni. Salvo la pelota. Venega. Oh. Otra vez Palestino. Nos van a... buscan a empatar o no. No. De momento siguen con el plan, ¿eh? A Guardiola le encanta eso. Sería muy fan de este equipo. Jugar así, salida desde a fondo, tocándola, moviendo la pelota. Recupera. ¿Qué falta? ¿Falta de qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? 5 minutos quedan. Viene Palestino. Uy. Viene la pelota, viene. Uy. ¡Chuta! ¡Manota del arquero! ¡Nos salva Herrera! Lo repito, nos salva Herrera. Viene Ojos con la pelota para Venega. No hace nada Venega hoy. Recupera la pelota Venega. Uy. Se la robaron. 2 minutos antes del pitido final. Viene Palestino. Sencillamente la llave va a ser difícil. Se terminó el partido. Ganó la U de Chile, pero queda la vuelta y los puedo decir ahora, ¿eh? Y lo digo ahora. Esta llave está lejísima de estar terminal. Especialmente que perdimos a Ubisha. Especialmente que ahora perdimos a Ubisha por lesión. No va a ser fácil, ¿eh? Colo-Colo se comió 2-0. El próximo adversario podría ser la Española. Muy bien, si es la Española, muy bien. La Católica sigue con sus empates. Y la Calera ganó 1-0. A mí me gustaría que sea la Española. El próximo. Vamos a ver, antes de jugar el próximo partido, vamos a ver cuánto vamos a extrañar a Ubisha, porque eso
Bueno. Hasta marzo no vuelve. Ay, ay, ay. No vuelve hasta marzo. Qué malo, ¿eh? Qué malo. El plan nos salió caro. Ah, hay un defensa. Nos proponen un defensa. 34 años. Vamos a intentar pedir. Ah, no puede. Ah, bueno. Si nos sale así, yo tomo. Si nos sale así de barato, yo tomo. Por el amor de Dios. ¿Dónde está mi lista? ¿Dónde están mis jugadores en la lista? Solo hay Chávez. Chávez, te lo pido por el amor de Dios. Necesito un portero. Necesito un arquero, un bueno. Por el amor de Dios, te lo pido. Haré cualquier cosa. Haré cualquier cosa para vos. Haré cualquier cosa para vos. Por favor, Chávez. Y bueno. Mientras tanto, también estuve chequeando algunos jugadores para añadirlos a la lista. Tenemos al señor Barrero. Vamos a intentar pedir a préstamo. Sí. Yo le quiero en esta fórmula. Y como necesitamos todavía a alguien por el lado derecho. ¿Cómo no se puede fichar? Por favor, no me hacen eso. Yo quiero fichar a alguien. Molina no se puede. Acaba de llegar, parece. Vamos a intentar eso. Es en el lado izquierdo. Pero puede también jugar en el derecho. Escobar. Uy, nos sale caro, ¿eh? Vamos a ver si a préstamo no se lo dan. Sí. Vamos. De momento la prioridad se llama Chávez. Si lo tenemos, bien. Como lo dije, de momento la prioridad es Chávez. Seguimos creciendo en las redes sociales. Ya estamos en los 100.000. Y miren lo que es eso. Miren el calendario.